bienvenidos a Punto Económico. Ahora tenemos una primera entrevista y vamos a hablar sobre otro tema que ha sido también crucial en este año, que ha sido, digamos, un paquete tributario, una serie de medidas tributarias que luego de haber pedido facultades el Ejecutivo al Legislativo sacaron este año y que aún están varias a la espera, o si no la mayoría a la espera de reglamentos. Para eso hemos invitado al señor José Verona, el socio director del grupo Verona Abogados y Tributaristas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí agradeciendo la invitación que hemos tenido. Este año, el 2012, ha sido un año crucial para las empresas y los tributaristas, ya que ha sido la reforma tributaria. Luego de 10 años, el gobierno tuvo a bien, la SUNAT tuvo a bien recoger impresiones tanto de diferentes gremios como de empresas y corregir lo que causaba ciertas molestias en el sistema tributario. ¿Cuáles han sido las principales leyes que se han dado en temas tributarios que van a afectar a empresas y a personas naturales? Hablar de principales es un poquito ostentoso en el tema, ya que todo ha sido modificado. IGB, impuesto a la renta, la ley de fiscalizaciones, el mismo código tributario, lo que nos dio mucho dolor de cabeza, lo que es la norma antielusión, la ley aduanera, los procesos de fiscalización aduanera. Empecemos por algunas cosas, por ejemplo, que digamos, el sector empresarial digamos, han tenido un temor, sobre todo porque no existe un reglamento detrás. Por ejemplo, el caso del tema de la norma antielusiva, ¿no? Explícanos un poquito de qué se trata esta ley antielusión y qué es lo que se espera, digamos, para tener el panorama completo, ¿no? La película completa. En el Perú teníamos una norma antielusión que funcionaba así, pero que aparentemente el Tribunal Fiscal había observado que no cubría todos los supuestos. Perdóname un segundo, ¿nos puedes explicar primero qué cosa es elusión para poner en contexto a todas las personas que nos están viendo? Sí, elusión es aquel medio por el cual usando otras normas, uno tiene mecanismos para pagar menos impuestos. No es evasión. Evasión es aquel que transgrede, viola la norma. Eso es evasión tributaria. ¿Pero es ilegal o no es ilegal? La elusión no es ilegal. No se comete un delito, ni se comete una infracción. Para poner un ejemplo, de repente yo tengo la posibilidad de usar el RER o de usar el régimen general, digamos, en tema de regímenes, y a mí me conviene, porque saco mis cálculos, me conviene de repente estar en el régimen, en el RER. Eso no es ilusión, definitivamente, simplemente es una... Y hay diferentes usos que uno le podría dar a la ley, de cierta forma, para hacer un análisis costo-beneficio y ver qué es lo que más te resulta. La ley las empresas de forma natural, en su naturaleza, en su concepción, buscan la rentabilidad, buscan optimizar los recursos. Si tú lo tratas en tus programas día a día, es conseguir el mayor resultado. Entonces, si yo tengo un camino legal, autorizado por la norma, que me sirve para pagar menos impuestos, lo puedo coger. El caso que tú citas, el caso del RER, es un caso donde la norma me autoriza a mí a usar un camino menos gravoso o con menos documentación o menos tedioso. Ese es el camino alternativo. Lo que hace la norma antielusión es que hay determinados supuestos que los abogados usan o crean, pero que la única naturaleza que tiene es evadir impuestos. Esos son los que sanciona la norma. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, hacer una precisión a la norma antielusión, esperamos también que la SUNAT no lo use de manera arbitraria y abusiva. Creemos y confiamos nosotros que va a ser usado de manera correcta y va a ser para sancionar aquellos actos que se han usado, normas legales, solo para evadir. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cuáles son los principales ejemplos que la SUNAT, por ejemplo, ha dado para combatir a través de esta norma la elusión, pero que finalmente detrás hay un concepto de evasión finalmente, ¿no? Con el sistema de detracciones que tenemos en marcha desde el 2002 y ya cumplió 10 años este año, han sido reducidos muchos de los supuestos de evasión, pero algunos quedan permanentes y que han sido citados en la exposición de motivos. Por ejemplo, ha habido empresas constructoras, no todas, muy pocas, que constituían una empresa para construir un edificio. En vez de vender la propiedad, de vender un departamento, de venderte una casa, te vendían acciones de la empresa. Y cuando vendían todos los departamentos, disolvían la empresa. Eso no se puede hacer. Está sancionado, por tanto, bajo una de las estipulaciones, norma antielusión específica. Entonces, al igual, hay supuestos que se hacían en el sector de la pesca. Supuestamente se vendían embarcaciones, pero en realidad no. Solo se transgredía esta propiedad. Hay compras de grandes embarcaciones que se hacen a través de escisiones patrimoniales. Es decir, se sacan activos, se saca un pasivo, en el activo está la embarcación, el pasivo una deuda, y eso es agregado a una empresa. Tampoco se puede hacer. Entonces,
específicos y conocidos los supuestos. Y eso básicamente, por ejemplo, para evadir el tema del pago del impuesto a la renta, porque estás vendiendo en realidad un activo en la realidad. No, lo que pasa es de que tú finalmente vas a poder gozar de beneficios, sea que lo uses como gasto, o sea que omites ventas a través de estos mecanismos, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, pero hay supuestos en los cuales la SUNAT tiene que reconocer que es legal el medio alternativo, ¿no? Por ejemplo, una empresa es dueña de este inmueble donde funciona el canal, y para alquilarlo a tu persona lo va a hacer pagando el IGB, lo va a hacer pagando el impuesto a la renta. Como el inmueble ya lo tengo, terminaré pagando 30% sin gastos y el 18%. Pero ¿qué pasa si este inmueble estuviera a nombre de una persona natural? Solo pagaría 5%. Entonces, 30 más 18, 48 versus 5%, que es lo que de forma natural va a ser una persona. Va a quedarlo como persona natural, y es un mecanismo que SUNAT tiene que reconocer. Entonces, son buenos los cambios. O sea, otra de las cosas que podríamos conversar es la reducción de los pagos a cuenta de impuesto a la renta. Antes se pagaba 2%, hoy la SUNAT ha tenido a bien que la mayoría de empresas pague 1.5%. Hay casos aislados, por ejemplo, Pruspetrol o algunas otras empresas que le venden petróleo al mismo Estado o le pagan algunos costos, algunas regalías, algunos pagos con petróleo. Estas terminan por pagar un 1.5% abusivo. Otros, las aerolíneas internacionales que tienen una tasa fija del 1% sobre la utilidad. Entonces, tú ves que el 1.5 va a ser mayor al que tiene. Entonces, hay ciertos ajustes que van a venir en 2013 y es la agenda pendiente, ¿no? Ahora, pero ahí está el tema, ¿no? Es decir, finalmente eso viene en los reglamentos. Es decir, a ver, sí. Los reglamentos van a precisar las normas que tenemos. Uno de ellos ha sido publicado el día de hoy, pero la mayoría de decretos, que son más de 20, están pendientes, decretos legislativos que tienen el mismo rango de ley. Ahora, la ley, desde su emisión es aplicable. No es que va a requerir un reglamento, no. El reglamento lo que hace es precisar, o sea, dar las partes técnicas de cómo se va a aplicar la ley. Claro, es decir, eso lo entiende, creo que la gente entiende que una vez que la ley está publicada se tiene que cumplir, excepto que haya algún tema de cumplimiento después de 90 días, que sea explícito, digamos, en la ley. Pero el tema es que justamente hay un tema de incertidumbre ante una ley que no tapa ciertos temas que todavía están digamos, no tan claros a la hora de que, digamos, alguien tome una decisión. Por ejemplo, vuelvo al punto del caso de la dilución. Es decir, en el caso de la dilución se pueden dar, es decir, puede haber un amplio espectro de decisiones que podrían tomarse como decisiones elusivas y por lo tanto, digamos, sancionadas ante la ley si es que no se aclara de una mejor forma, una forma más detallada, cuáles van a ser estas, digamos, decisiones que una persona, una empresa puede tomar para que se tome como una dilución, ¿no? Claro, en Grupo Verona hicimos un foro tributario en el Westin Hotel hace menos de un mes y discutíamos justamente los alcances de la norma antidilución. El derecho tributario se basa en un principio de certidumbre, certeza. Yo sé que esta es una mesa, pero si vivo en una incertidumbre, yo como empresario no puedo predecir qué hacer a futuro. Entonces, lo que se le critica a la norma antidilución es que usa criterios como acto propio y acto impropio. Entonces, los tributaristas, los empresarios, incluso la SUNAT, incluso el Tribunal Fiscal, nos comenzamos a preguntar qué es acto propio, qué es acto impropio, quién lo va a definir. Y esperamos que el reglamento, como bien tú lo mencionas, aclare este hecho. Ahora, el mismo concepto de elusión tributaria a nivel doctrinario no genera consenso. Para alguna vertiente tiene un concepto A, para una vertiente B, para una vertiente C es un poco de A, un poco de B. Entonces, creo que la norma se excedió al incluir el concepto elusión en la norma. La norma anti-elusión está inspirada en el artículo 15 de la Ley General de Tributación Española. Y en la legislación española no incluye sanciones. Es decir, si SUNAT detecta que una empresa está violando la norma anti-elusión, le puede cobrar el impuesto, pero no le puede poner sanciones. Eso pasa en España. Aquí en Perú, si te detecta, te va a cobrar el impuesto y te va a poner la sanción. Entonces, más punitivo que la norma que nos inspiró. Pienso que hay que hacer un ajuste. De otro lado, la norma anti-elusión, también la legislación española, que es la que nos inspira, requiere de una comisión formada por 2 miembros de la Administración Tributaria, por 2 miembros de Defensoría del Contribuyente, los cuales de 4 por mayoría votan si se aplica o no. También se ha omitido en la norma peruana. Entonces, esto genera cierta incertidumbre, cierta preocupación en nosotros los tributaristas que día a día tenemos que asesorar a las empresas y evitar algunos excesos o errores de SUNAT que no decimos que los cometa, sino que el ser humano comete errores y no es infalible. Entonces,
Para eso tenemos nosotros que estar solucionando, Pero ¿no? justamente el tema de la predictibilidad para la empresa, para las empresas es algo básico, es algo importante porque de cierta forma uno, digamos, un empresario puede proyectar un flujo de caja y ver más o menos digamos, qué tasa de financiamiento va a pedir, más o menos a qué costo se va a financiar, más o menos qué inversiones va a hacer, dependiendo de la predictibilidad que tenga el negocio. Y una parte importante de cualquier negocio es el pago de los impuestos. Ahora, la World Trade Organization, la Organización Mundial de Comercio, sanciona esto como parte de trabas burocráticas al comercio. O sea, que no haya predictibilidad, que no haya certeza sobre qué es lo que va a pasar en el negocio. A las empresas lo que le hace es poner una traba burocrática y puede venir una sanción de la Organización Mundial del Comercio. Otro tema importante, ya que lo tratas, es el tema de las detracciones. En las modificaciones se está usando las infracciones como causal de ingreso en recaudación. Esto viola tajantemente los principios del derecho. A ver, explícanos un poquito en detalle este tema. Hay un principio del derecho que es el nes bis in idem, que nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Yeah. Es decir, este vaso de agua, yo te digo, si tú lo echas y derramas el agua, te sanciono con 2 años de cualquier tipo de sanción. ¿Correcto? Te digo, si tú botas este agua, te sanciono con el pago de 2 UIT. Entonces tú botas el agua, yo te pongo las 2 UIT. Resulta que 4 meses después, tú no has botado el agua, pero por el hecho de la primera vez te vuelvo a sancionar ya no con 2, sino con 3 UITs. Eso no puede ser. Ya, y en el caso de las detracciones, ¿qué es lo que está sucediendo Un exactamente? hecho obedece una sanción. En el caso de las detracciones, si yo, por ejemplo, omití ingresos, declaré 100.000 soles y me doy cuenta que omití una factura, modifico y declaro 110.000 soles, eso tiene una multa. Y yo procedo a pagar mi multa, rectifico y pago mi multa. Resulta que 2 meses después SUNAT me manda una carta diciendo, por ese mismo hecho que tú rectificaste, te sanciono con ingreso en recaudación. Estoy sancionando 2 veces por un mismo ¿Con hecho. ingreso en recaudación? ¿Qué significa el ingreso en recaudación? El sistema de detracciones tiene su lógica propia. No son tributos, pero tiene su lógica propia porque es un pago previo que se hace en base al IGB, ¿correcto? Entonces, cuando una persona va a vender determinados productos que están sujetos al sistema de detracciones, la empresa te paga 88% efectivo y el 12% te lo deposita en tu cuenta en el Banco de la Nación. ¿O depende del factor que se utilice dependiendo del producto? La tasa mínima es 6 y la tasa máxima es la de 15%, que la tiene el algodón, ¿correcto? Supongamos el algodón 15%. 85 te pago en efectivo, 15 en la cuenta del Banco de la Nación. Yo tengo esa cuenta del Banco de la Nación, emito mi cheque y pago mi impuesto. Así es. Por haber hecho esta rectificatoria, que ya pagué la multa, SUNAT me dice, este dinero del Banco de la Nación te lo saco del Banco de la Nación y lo ingreso como el pago de un tributo ficticio. Entonces, primer principio que se viola es, ¿por qué el empresario va a perder la propiedad de esas detracciones? No puede perder la propiedad. Hace unos años SUNAT enfrentó un proceso de inconstitucionalidad sobre la norma de detracciones. Y lo primero que se dijo fue, el empresario no pierde el derecho de propiedad. Ahora, con el ingreso en recaudación, o sea, saco el dinero de tu cuenta del Banco de la Nación y lo ingreso a SUNAT como el pago de un tributo ficticio. Con este mecanismo, pierde la propiedad. Y es una doble sanción. Entonces se está violando el principio del nes bis in idem, que no puede ser una persona sancionada 2 veces por el mismo hecho. De acuerdo. Aunque es un poco, lamentablemente este tema es un poco complicado en realidad para quienes no son tributaristas y quienes no entienden el detalle del tema, pero vamos a ver a grandes rasgos cuáles son los principales temas que efectivamente sí, digamos, ayudan, por ejemplo, a lo que finalmente ha querido el gobierno, que es el tema de impulsar la presión tributaria, es decir, tratar de que efectivamente se trate de recaudar más y el objetivo es llegar al 2016 con 18%, pasando por un 16% de corto plazo. Definitivamente estas nuevas leyes que salieron en el año 2012 apuntan en ese sentido y lo hacen de una manera correcta ¿o no? Yo pienso que sí. Yo pienso que la finalidad ha sido combatir la defraudación tributaria y ampliar la base tributaria. Ahora, que lo han logrado, yo creo que habiendo pasado ya 6 meses de la implementación, todavía el trabajo está pendiente, ¿no? Todavía no se ve que hayan logrado la ampliación de la base tributaria. Pienso que las detracciones que nos acompañan 10 años han logrado ampliar la base tributaria, porque para yo venderte, tengo que detraerte, tengo que retenerte un dinero y depositarlo. Las normas que han salido modificaciones al IGB, han salido modificaciones a la ley de impuesto a la renta, han salido modificaciones a fiscalizaciones. Yo pienso que todavía estamos en marcha. En fiscalización, por ejemplo, se ha modificado el sistema de cómo se fiscaliza. Ya no entro y fiscalizo todo un año, los 2 últimos años. Ya la SUNAT está autorizada a hacer fiscalizaciones parciales. Tú lo conoces porque lo ves día a día. En el IGB hay ventas, hay compras. Y dentro de las compras hay crédito fiscal. Y dentro del crédito fiscal puedo examinar yo el sustento del crédito fiscal sin meterme a ver las ventas.
Entonces es una fiscalización más rápida, no dura un año, dura 6 meses, y el auditor puede en menos de 3 días determinar si la empresa cumplió o no cumplió. Esto da un beneficio a ambas partes, da un beneficio a SUNAT porque el auditor va a tener menos tarea y da un beneficio a la empresa porque tiene menos temas que sustentar. Entonces es un cambio acertado. Yo pienso que va a ampliar la base tributaria, no creo. ¿Vas a tener una lucha contra la evasión y un control? Sí. Para ampliar la base tributaria, SUNAT, por ejemplo, ha sacado los controles móviles, ¿correcto? Que son centros de servicios móviles. Como lo que hemos visto, por ejemplo, en el tema de polvos azules, donde van camiones. Exacto. Van unos camiones, que son unos camiones convertidos en oficinas, donde las empresas pueden sacar su RUT, pueden hacer cambio de domicilio, pueden sacar la clave SOL. Yo pienso que acciones como estas van a incentivar a que se amplíe la base tributaria, pero no vemos una acción drástica, ¿no? Sí, lamentablemente el tiempo se nos va, señor Verona, pero acá finalmente lo importante es que la formalidad se expanda de forma tal que muchas más personas terminen tributando, personas que actualmente no necesariamente están tributando, y parte del tema es que generalmente muchas empresas se quejan de que siempre son las nuevas empresas a las cuales se les trata de pedir más impuestos, de aumentar el monto a tributar, y parte de lo que se tendría que hacer definitivamente en los próximos años es tratar de que mucha más gente tribute, y es mucha gente en realidad la que no está tributando, y por eso es que el país tiene una alta informalidad. Muchas gracias, señor Verona, por venir al programa.